Muy bien amigos, muy bien, son las 8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana 35 minutos, gracias a todas las personas definitivamente que están conectados con nosotros a través de la 105.7 en FM, en toda la provincia de Santa Elena, en el sur de Manabí. Gracias a las personas que están retransmitiendo nuestra señal también en diferentes partes del país y por supuesto a través de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos encuentran como la tecla 105.7 en FM, también en Facebook y por supuesto en nuestra cuenta de YouTube. Ahí ustedes pueden suscribirse, pueden revisar las entrevistas que tenemos en nuestro medio de comunicación. Vamos a iniciar amigos con nuestro segmento de entrevista y como habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros, ya está listo para compartir con nosotros. Daniel Adler es experto en seguridad, tiene una amplia trayectoria, ha trabajado también dentro del gobierno en nuestro país. No sé, según la historia que estábamos revisando de Daniel, es una amplia trayectoria. Por ejemplo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, también estuvo en el del presidente Palacios, en el de Gustavo Noboa Bejarano, y que, por cierto, revisando las estadísticas, porque más allá de lo que digan los funcionarios públicos, siempre voy a decir, los datos son los que hablan, son los que dicen la verdad. Y en este caso, lo que hemos podido indagar es que la tasa de homicidios en el Ecuador en esa época era de 6 de cada 100.000 habitantes. Y el Ecuador, se podría decir, era el segundo país más seguro en todo Latinoamérica. Pero ¿qué pasó después de estos gobiernos cuando vino el del presidente Rafael Correa? Bueno, vamos a tener todos esos detalles. Ya se encuentra Daniel, un gusto saludarlo, tenerlo acá a través de la plataforma Zoom, en los micrófonos de la 105.7 en FM. ¿Cómo está, Daniel? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el llamado, siempre es un placer estar al aire y un saludo muy grande a todos los oyentes que están del otro lado. Y como bien decías, dato mata relato. Claro. Cuando hay estadística, hay datos, hay precisión, eso elimina cualquier tipo de conjetura, cualquier tipo de relato. Gracias por la apertura. Sí, y bueno, yo decía también, Daniel, que actualmente la situación del país está, podría decir, para los ecuatorianos terrible. Para nosotros, los ecuatorianos, la perspectiva es terrible. Pero verlo desde la forma técnica, que ustedes, expertos en seguridad, ¿cómo ve la situación del Ecuador actualmente, Daniel? Bueno, la situación del Ecuador es dramática. Realmente es terrible, nos quedamos cortos. Es dramático que asesinen a un compatriota cada 50 minutos, que estemos con 750, entre 720 y 750 homicidios por mes, que tengamos la tasa de homicidio más grande del planeta, superior a los países que están en conflicto bélico. Hoy Ecuador tiene más muertes y asesinatos que los países que están en guerra. Hay récord de sangre y de muerte en todos los rincones del país. Y esto no es un tema nuevo. De hecho, hace 18 años que Ecuador viene tomando malas decisiones en general en materia política y por ende de seguridad. Recordemos que desde el 15 de enero del 2007, cuando Correa es electo presidente, un año después se reforma la Constitución con el artículo 416. Permite a todos los disidentes de la FARC, las Águilas Negras, los Rastrojos, los Surabeños, como así también a cárteles internacionales, nacionalizarse en el Ecuador, poder circular en el país sin visas y poder tener ciudadanía ecuatoriana, sin ningún tipo de verificación de antecedentes. Ahí, en el año 2007-2008 específicamente, se empezó a sembrar el terror, la narcopolítica en el Ecuador. Y créeme, conozco bien de cerca, yo del año 2001, entreno al GUIR, al GOE, a la UNACE, al GEOP, a distintas unidades, como bien dijiste, la información que tienes es precisa. Vine directamente para el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, después, bueno, se subió el presidente Lucio Gutiérrez, después el presidente Palacio, hasta el presidente Correa. Ecuador era una isla de paz, era el segundo país de Sudamérica más seguro de toda la región,
como bien decías, con mucha precisión, con una tasa de homicidio inferior al 6 por cada 100.000 habitantes, 5,2, 6 por cada 100.000 habitantes, en donde cada vez que había algún tipo de vestigio de modus operandi criminal, como era, no sé, en su momento era la escopolamina, o Ujú. era otra temática, o el secuestro express, automáticamente se le daba batalla a esa temática con estrategias técnicas y operativas, pero también con decisión política, que eso es lo que empezó a faltar desde el año 2007, 2008, incluso en el año 2009 con la eliminación, la expulsión de la base de Manta. En ese momento, con la expulsión de la base de Manta, el Ecuador no, el gobierno ecuatoriano le dio un claro mensaje subliminal, más que subliminal, un mensaje directo al mundo del AMPA, al AMPA internacional, que es el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la mafia albanesa, la mafia siciliana, la Cosa Nostra, la Drangheta. El gobierno ecuatoriano le dijo, vengan, nosotros vamos a ser su trampolín de salida de la cocaína para Europa y los Estados Unidos. Y ahí en el 2009 empezó realmente a incrementarse los niveles de criminalidad, de violencia. Recordemos que hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia, y eso es lo que vemos desde el 2009 en adelante, apoyado también por gobiernos muy débiles, como el de Lenín Moreno, incluso los gobiernos que le siguieron, ¿verdad? Como también fue el gobierno pero de fuera de eso, realmente tenemos que ver que ahí fue el punto neurálgico en donde todo empezó a carcomerse, empezó realmente a decaer y es ahí donde tenemos que detectar, porque mira, en materia de lucha contra el terror o de guerra psicológica, Ujú. siempre se habla que detectar el problema real es el 50% de la solución. Y el problema real que tiene el Ecuador fue un problema político, en donde el crimen organizado se infiltró dentro de la política y la política lo abrazó, lo permitió y lo abrazó. Y ahí se hicieron un solo bando y eso es lo que afecta todavía a este Ecuador bueno, que está luchando por despertarse. Bueno, yo le iba a consultar precisamente, aunque con eso ya me queda más que clara la respuesta, y es que a veces los gobiernos cometen errores que les puede llevar precisamente a que las estadísticas se disparen. Pero otra cosa es que estos errores no sean accidentes, sino intencionales. ¿Usted cree que Exactamente. en ese gobierno, en el de Rafael Correa, fueron errores, entre comillas, como él decía en su momento, de buena fe? No, muy lejos está de eso. Todo está organizado, orquestado. No, no hay errores de buena fe. Eso es una mentira. Y es tomarnos de tontos a todos los latinoamericanos y a los ecuatorianos en particular. Ninguno de estos delitos, Ujú. ni siquiera el sicariato, por supuesto el narcotráfico, el tráfico humano, la trata, eh, todas estas temáticas no pueden proliferar si es que no hay complicidad política, municipal, de la justicia y policial. O sea, es imposible que cualquiera de estos delitos pueda perdurar en el tiempo si es que no hay corrupción política. Quiero ser muy claro, no estoy generalizando, ¿verdad? Claro. La corrupción es mínima en sectores determinados, pero eso es lo que afecta, es lo que afecta. Por eso, cuando a veces vemos que se quieren tomar estrategias nuevas como traer o darle permiso de entrada a Eric Prince Ujú. de Blackwater o cualquier otra temática que se quiera hacer en seguridad, y está bueno que antes de eso sepamos que las cabezas o quien toma la decisión, lamentablemente, está infiltrado por el narcotráfico. Entonces lo que se está haciendo de alguna forma es solamente un show. Si se quiere realmente luchar contra esta temática, primero, antes que limpiar las calles, hay que limpiar la asamblea, hay que transparentar justamente el accionar de los jueces, de los fiscales, de los generales, de la policía de tropa. Es muy importante crear una unidad de asuntos internos manejada por externos, por civiles, con recepción de denuncias anónimas ciudadanas y con evaluaciones poligráficas, polígrafo detector de mentira, como también así evaluaciones grafológicas
estas evaluaciones detectan un 99,7% de exactitud. Y eso es lo que necesitamos, transparentar, porque mira lo que está pasando. En el Ecuador, hoy, las cifras negras son de 90%, es decir, 9 de cada 10 víctimas opta por no denunciar los hechos criminales, justamente porque no cree ni en la justicia, ni en la policía, ni en la municipalidad. Entonces lo que pasa es que solo 1 de cada 10 va y pone una denuncia. El resto son cifras negras de la inseguridad y eso nutre más la criminalidad porque no hay información de los hechos criminales. Solo se evidencian los cadáveres, que es un delito que no se puede ocultar. Pero todo lo que es criminalidad, la gente directamente ni siquiera denuncia. Está absolutamente deprimida y desahuciada con el tema de la seguridad y la justicia, sobre todo. Usted mencionaba, Daniel, que efectivamente se necesitan acciones mucho más allá de traer una persona extranjera que nos haga los operativos, que estén acompañando a las autoridades. Y efectivamente, ¿de qué resultado hablamos? Y cuando se los pone ante un juez, el juez por temor, por complicidad, por lo que sea, determina pues de que esta persona debe salir con medida sustitutiva y después vuelve a hacer lo que le da la gana. Otros se preguntan si tenemos ya un creciente nivel de sobrepoblación en las cárceles, ¿a dónde meten tanto preso? Esa es otra de las preguntas que se hace la gente. Entonces, ¿usted considera, Daniel, que hasta el momento las acciones que se están haciendo no darían un resultado fructífero a futuro? Bueno, muy bueno tu análisis. Lo paso a responder por separado. Primero, recordemos quién flexibilizó las políticas penitenciarias. Rafael Correa. Claro. Rafael Correa permitió la tenencia de droga, bajar las penas, de hecho acompañaba a los Latin Kings y decía, los muchachos que tienen que reinsertarse. Bueno, son todos estrategias de metamensajes criminales, mensajes subliminales, es decir, no lo dice directo, pero se lo hace saber a las bandas criminales. Por eso, nosotros le llamamos a eso en materia criminal crisis macrodisruptiva, que se invierte el rol del bien y del mal. O sea, el delincuente es el bueno, la víctima es la que molesta porque denuncia. Entonces, recordemos del origen del mal, del problema. Esto fue leyes que hizo Rafael Correa con la reforma de la Constitución y el Código Penal. La otra pregunta era el tema de las cárceles, que no hay dónde ponerlos. Bueno, es hora de liberar un poco el mercado de la seguridad. Nosotros, por ejemplo, acá en la República Argentina, el presidente Milei, con la ministra Patricia Bullrich, se está impulsando las cárceles privadas, en donde los reos tengan que trabajar para comer, para ganarse su uniforme y para sus elementos de limpieza, que no le cuesta al Estado $1. En Ecuador, cada reo le cuesta aproximadamente $2.000. $2.000 cada reo, cada preso, es muchísimo dinero para que estén de vagos, dando vueltas 23 horas y media por día en una cama y media hora dando vueltas en un patio, en una penitenciaría. Tienen que trabajar. Y las cárceles tienen que ser privadas y tienen que ser un modelo redituable. Y trabajando, porque el trabajar no es un castigo. De hecho, el trabajo permite que tengan reinserción. ¿Por qué no darles un arte, un oficio? ¿Por qué no incluso ser un poco más atrevidos y pensar que un reo puede salir de la penitenciaría como un emprendedor, como un dueño de una pequeña negocio, que pueda generar empleo de alta calidad para el Ecuador? Yo pienso que es muy factible, muy posible, le costaría al Estado mucho menos dinero en un momento que el Ecuador está en crisis económica, producto de la inseguridad. Entonces, cárceles privadas, entender que hay solamente dos bandos, está el bien y está el mal, que básicamente la seguridad es proteger a los inocentes y castigar fuertemente a los culpables. Es simple esto. Claro, y actualmente el país está viviendo un proceso electoral. Ya este domingo, este 13 de abril, iremos nuevamente a las urnas a tomar una decisión. Está Daniel Noboa, que si bien ha traído personas de otro lado, donde son expertos en temas de seguridad, ha mencionado también, y que se ha ido de frente contra el narcotráfico, que han salido casos que han sorprendido a muchos, que vinculan a la política, casos ligados, metástasis, etcétera. Pero también está la otra candidata que representa al correísmo, y hay que decirlo así, representa a Rafael Correa, y en esta hora en la mañana hemos analizado que la situación de seguridad se ha ido empeorando desde el gobierno del presidente Rafael Correa, sin
caer en inducir a la audiencia por quién decidir votar, porque eso ya es decisión de cada quien. ¿Usted cree que si no se toman soluciones ahora y se permite llegar al continuismo de lo que teníamos antes, la situación puede ser mucho más caótica de lo que estamos viviendo actualmente? Así es, Jesús. Y bien que me marcaste eso, sin inducir a la audiencia. Yo no tengo el honor de ser ecuatoriano, o sea, si Ujú. bien viví 9 años en Ecuador, no sufrago, no voto, entonces no voy a tratar de ser lo más estéril posible Claro. para responder esto. O sea, no quiero inducir a nadie por ninguno de los dos candidatos, pero sí mencionar que esta decisión decide todo. Tal vez es la elección más importante de la historia del Ecuador, porque los niveles de peligrosidad, de criminalidad, de peligro que tiene el Estado, porque estamos tan cerca de transformarnos en un narcoestado y volvernos Venezuela, como nunca antes. Entonces pienso que esta elección es fundamental para nosotros, o sea, para los que vivimos en Ecuador, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros padres, para los que alguna vez estuvimos en Ecuador y amamos el país. Pienso que se juega todo, que esta vez es todo por el todo. Por eso, yo, si me permite un humilde consejo, Ujú. recomendación Adelante. para los oyentes, es antes de poner el voto, tomarse 5, 10 minutos lejos de cualquier distracción y pensar y meditar. Saber que todos los seres humanos tenemos un gen adentro del cerebro que detecta lo falso. Escuchar a los dos candidatos y saber realmente cómo visualizamos el Ecuador de acá a 8 años, a 10 años, cómo va a ser el Ecuador en 2035 si venimos tomando las mismas decisiones. Entonces, pensar, escuchar a nuestro sexto sentido y votar inteligentemente. Básicamente eso. Porque nos merecemos un país mejor, la verdad que sí. Sí, definitivamente que sí, estamos de acuerdo con eso. ¿Qué puede hacer la sociedad con respecto a la seguridad? Porque siempre vivimos quejándonos. El gobierno debe darnos esto, el gobierno debe acá, la policía debe hacer lo otro. Pero los ciudadanos, los ecuatorianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo contribuimos a la seguridad, Daniel? Sí, en verdad el ciudadano tiene razón. Tiene razón. La lucha contra el crimen organizado la tiene que dar el Estado, las fuerzas especiales, la policía, las unidades de inteligencia. Ujú. Es muy poco lo que un ciudadano puede hacer en contra de un arsenal criminal. Igualmente, el dejar de ser presas fáciles ante la delincuencia también depende un poco de nosotros. Podemos tener tips de seguridad, como saber que la vía pública, la calle, es el lugar de mayor peligrosidad para los ciudadanos, tratar de estar siempre enfocados, dejar el celular de lado, dejar los auriculares de lado, entender que todo el tiempo estamos transmitiendo y estamos comunicando. De hecho, del 100% de la comunicación, el 55% es gesticular, el 38% las características de la voz, cómo digo algo, y solamente el 7% la parte digital. Por eso, mostrarnos erguidos en la calle, conectados con el entorno y recordar que el delincuente es cobarde. ¿Qué quiere decir eso? Elige presas fáciles, personas que están tal vez con la mirada baja, o hablando por celular, o solas en una calle oscura. Siempre mostrarse prevenido, activo, conectado con el entorno. Si vamos en auto, también saber que tenemos que pegar la puerta del conductor, la que nosotros conducimos, lo más posible al auto que está a nuestra izquierda, para que no nos hagan secuestro express. Lo mismo si vamos a tomar algo en alguna discoteca, saber que la escopolamina se pone por la vía oral, también por la vía dermatológica, tener precaución al tomar un taxi, tratar de estar, mis maestros en Israel me decían, lo más importante es tener una sana psicosis. Hay quien me puede decir, bueno, la psicosis nunca es sana. En Ujú. materia de seguridad y viviendo en el Ecuador, es bueno tener una sana psicosis, incluso utilizar, si vamos por la calle, las vitrinas o las vidrieras como si fueran espejos retrovisores para ver quién camina atrás nuestro y estar siempre pensando que hoy puede ser el día que nos ataquen. Lamentablemente el estrés sube, el cortisol, la dopamina, pero hoy puede ser el día y estar muy activos y muy conectados con el entorno. Es que una de las cosas que realmente nos lleva a confiarnos es el pensar que eso no me va a pasar a mí. Exacto. Yo no estoy vinculado a nada, yo no le debo nada a nadie, entonces nadie se puede meter conmigo, pero definitivamente no sabemos en sí.
qué pasa en nuestro entorno, quién está viéndonos de la forma en que nos ve a nuestro alrededor. Siempre hay que estar atento en eso y efectivamente concuerdo muchísimo. Estas ayudas que está recibiendo el Estado no son suficientes para su perspectiva, Daniel, que aparte de cambiar el sistema de los asambleístas, porque sí, suena fácil también decir, vamos a cambiar a los cómo trabajan los asambleístas, vamos a cambiar a los jueces, pero ¿cuáles son los pasos para que se pueda cumplir eso? Porque tampoco es soplar y hacer botella, como dirían los ecuatorianos, Daniel. Es así, es así. De hecho, lo que acabas de mencionar es el punto más complicado de la pacificación de una nación, que es reconocer el problema intrapartidario, es decir, dentro de la política. De hecho, no hay muchas opciones, hay una sola. El comandante en jefe, la persona que va a dirigir el Ecuador a partir de la próxima elección, Ujú. tiene que tener la decisión política de luchar contra lo que sea, partidarios, oposición, jueces, fiscales, comandantes, propios o ajenos, y tener todo el tiempo pensar que la estrategia más importante es transparentar la política y eliminar la corrupción. Una vez cuando habla de corrupción dice, son algunos dólares que se llevan. No, no, no. La corrupción provoca inseguridad, la inseguridad provoca muerte. Es el momento de tener un país absolutamente transparente, que cada una de las personas que está en la clase política pueda ser auditada y fiscalizada, que cada uno de los ciudadanos pueda denunciar anónimamente si sabe, conoce, escuchó, vio algún tipo de complicidad con el crimen organizado, algún tipo de complicidad con la corrupción, y eso debe ser investigado, pero no debe ser investigado por el mismo partido, debe ser investigado por una unidad externa manejada por civiles. Una vez que tengamos transparencia, honestidad y velocidad de gestión en la política, solito se bajan los índices de seguridad, porque el recurso humano ecuatoriano, el talento ecuatoriano, y me consta, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Especiales, de la policía, de inteligencia, incluso de los ciudadanos, es fantástico. O sea, nosotros no necesitamos ninguna ayuda externa. Solamente con lo que tenemos podemos dar vuelta a la realidad en 90 días como mucho, porque aunque no parezca, el enemigo, el rival que tenemos del otro lado, las narcobandas criminales, no son tan fuertes como nos hicieron creer. Esto se vence rápido y se vence fácil, te diría. El tema es que haya decisión política y que no pongan palos en la rueda desde los curules políticos y desde las unidades de la justicia. Por eso es importante, primero que todo, un comandante en jefe, un director, un presidente de la República que tenga la decisión política, como la tiene Daniel Noboa, pero que le den el espacio de tiempo para solucionarlo. Recordemos que esta catarba de errores y de negligencia y de malas decisiones arrastra 18 años, desde el año Ujú. 2007 hasta ahora. No, frenar eso en un solo año es realmente muy difícil. Se necesita un poco de continuidad. Yo sé que la paciencia cuando hay muertes es muy difícil de tener, pero continuidad, persistencia, perseverancia y resiliencia, vamos a salir adelante. ¿Usted cree que hasta ahora, con aciertos y errores, porque hay que ser honestos, no todo es perfecto, pero ha venido haciendo un trabajo aceptable el gobierno de transición de Daniel Noboa, Daniel? Sí, definitivamente. Y al ser un gobierno de transición tiene mucho menos poder y mucha menos fuerza. Pero definitivamente está del lado que tiene que estar un país que quiere crecer, del lado de la libertad, alianza con Estados Unidos, alianza con Israel, alianza con los países que defienden la libertad, como Argentina también. Hay un montón de inversiones esperando por llegar, un montón, y me consta, de empresarios amigos también, de un montón de inversiones esperando llegar al Ecuador, un montón de países queriendo comprar tanto rosas como atún, como tagua, teca, productos que solamente hay en el Ecuador, que son fantásticos, pero falta eso, falta la pacificación del país. Tuvimos ahora la mala noticia que una empresa importante de cruceros va a pausar su llegada a Manta justamente por los temas de inseguridad. Eso afecta lo económico, afecta también lo ideológico, afecta un poco el sentimiento también. Son cosas que tenemos que revertir en el Ecuador si queremos que crezca económicamente, que crezca en niveles de paz, de gobernabilidad. Por eso yo
Realmente creo que el camino que tomó el Ecuador el último año y 4 meses es realmente el correcto. Creo que ese es el camino del bien, pero que hay que darle mucho más fuerza y apoyo para hacer los cambios que se necesitan hacer. Efectivamente, Daniel, queremos agradecerle. Muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos y ojalá a futuro tengamos otra entrevista para seguir hablando de estos temas ya para luego de los resultados electorales, analizar qué le espera al país, etcétera, ¿no? En todo caso, le deseamos un excelente día, Daniel. Igualmente, muchas bendiciones, gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Con esta importante entrevista, amigos, nos vamos a la pausa y al regresar estaremos con más de Tecla Noticias.